Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Hemos culminado lo que es la segunda unidad y nos vamos a centrar ahora en los procesos revolucionarios en Europa y en Estados Unidos. Como primer tema tenemos la independencia de Estados Unidos. Primero vamos a hablar sobre lo referente a las 13 colonias. La colonización del norte del continente americano fue organizada por migrantes británicos que provenían de una clase social privilegiada de Europa. Fue en el año de 1620 en donde se fundaron 13 colonias en las costas del Océano Atlántico, que fueron pobladas principalmente por puritanos, movimientos religiosos creados en Europa durante el reinado de Isabel I. Ellos seguían la doctrina del protestantismo calvinista, el cual condenaba la Iglesia anglicana por no separar la estructura católica. En consecuencia, decidieron organizar una tierra donde pudieran practicar su propio ideal religioso. Las 13 colonias tienen una similar organización política, económica, legal y social, y cada una de ellas tiene su propio sistema de gobierno. Estas colonias eran, primero tenemos a Massachusetts, Denver, Maryland, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Rhode Island, Connecticut, en Nueva York, Pensilvania y New Hampshire. El gobierno británico tiene que ver aquí mucho debido a que la corona británica administraba sus dominios en América partiendo de una política mercantilista, es decir, las explotaba para su beneficio directo y las colonias inglesas eran bastante autónomas y colaboraban entre sí para no tener que lidiar con la autoridad británica. Prontamente mostraron una resistencia ante las exigencias de la monarquía absoluta, porque ellas vulneraban sus libertades comerciales por la excesiva imposición de los impuestos del mercado colonial y el irrespeto que existía a los derechos de los colonos. Los habitantes de las colonias, que eran en su mayoría británicos, se veían inferiores a sus contemporáneos del Viejo Mundo, al contrario de las colonias hispanoamericanas, que son los criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, que sí valorizaban como éticamente inferiores. Entre lo que se refiere a la economía y sociedad, en las colonias norteamericanas, gran parte de la población eran de origen inglés, irlandés, escocés. Es por eso que nosotros podemos ver que en Estados Unidos predomina la tez blanca, ojos de color distinto al café, también el cabello es de color claro, debido a que tiene su origen de población inglés, irlandés y escocés. Mientras que ellos llegaron en familias, llegaron en familias, ya no tuvieron la necesidad de procrear nuevas etnias, sino se centraron más bien como que a desplazar a las personas que estaban. Entonces aquí no existe un mestizaje como pasó en América, sino ellos mismos fueron los que crearon la población de Estados Unidos. También existía una minoría alemana y de Países Bajos. El sustento económico estaba basado, como también en otros lados, en la agricultura. En este caso se basaban en las plantas de tabaco, que eran representativas, ubicadas en Maryland, Virginia y también en el comercio marítimo del Atlántico. La esclavitud de los africanos era una práctica legal en las colonias, que se encontraban como mano de obra de las haciendas agrícolas y como sirvientes de las viviendas de los colonos. La educación era una preocupación constante de Nueva Inglaterra. Se habían establecido colegios derivados de las universidades más prestigiosas del Viejo Mundo. La economía de las colonias era estable y temían que el sistema mercantilista de la corona inglesa lo tratase como un simple productor de materia prima.
Lo que pasa aquí es la causa de la independencia. Vamos a ver por qué ha pasado. Durante la Guerra de los 7 Años, las colonias habían apoyado a Inglaterra para que logre apoderarse de los territorios franceses en América. Sin embargo, esta cooperación no recibió reconocimiento o compensación alguna. Se incrementaron los altos impuestos por parte de la corona. Se mantuvo la falta de representación en el Parlamento inglés que se les permitiría negociar. Entonces, esto surge un sentimiento de identidad que les motivó a generar las exigencias con base en la Carta de Derechos, firmada en Inglaterra en el año de 1689. En este documento se prohibía la imposición de tributos sobre los colonos, es decir, los que estaban residentes en Estados Unidos. La revolución de las colonias. La decisión británica de agravar los impuestos, es decir, de aumentar, provocó varias protestas en las colonias. Por ejemplo, la Ley del Timbre, que fue en 1765, la Ley de Thompson, que fue en el año de 1767, el Acta de Té, que fue en 1773. Estos beneficiaban el monopolio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Estas agravantes tributarias provocaron el famoso Motín de las Islas Orientales. eh, Provocaron el Motín del Té. En Boston, Massachusetts, en el motín, un grupo de colonos se disfrazaron de indios para arrojar al mar una carga de té de 3 buques pertenecientes a la compañía inglesa. En esta época, solo el 19% total de colonos apoyaba la autoridad del rey. En ese caso era Jorge III, cuales eran motivados por los ideales de la Ilustración. Los intelectuales colonos crearon el primer Congreso Continental, que fue en el año de 1774, para formar una patria totalmente independiente. Construyeron formaciones militares con sus respectivos generales. Entre ellos se encuentra George Washington, quien fue designado comandante en jefe del ejército continental. En el año de 1775, prontamente se dio el comienzo de las guerras de la independencia, que fueron en Cóndor, Luxemburgo. En abril del mismo año, con ello conforman una unión de intenciones bélicas con los colonos. Esto se da bajo el mando de Washington. El Congreso conformó un ejército civil en el cual eran reclutados campesinos, agricultores o cazadores como soldados. Durante las batallas, los ejércitos colonos se ubicaban desde las colinas de las trincheras para poder emboscar a los ingleses. Gracias a esta estrategia, lograron resistir violentos ataques. Otra de las formas que los colonos tenían para fortalecer fue la captura de las fortalezas británicas, que fue el caso del fuerte de las coronas como Benedict Arnold e Eddie Eiling, los cuales querían apoderarse de la artillería pesada. Tenemos la Declaración de la Independencia. Las 13 colonias y Gran Bretaña se habían estado en guerra por más de un año y medio, y esta se alargó por varios años más. El rey rechazaba totalmente las peticiones del Congreso americano y no estaba dispuesto a ninguna conciliación. Fue en el año de 1776 el apoyo público hacia las ideas de la revolución se habían fortalecido gracias a una publicación del inglés Thomas Paine, el cual se denominó El sentido común. Esta obra combinaba la independencia con la fe protestante, por la cual mantuvo un inmenso impacto. Fue un proceso complicado lograr que las colonias se inclinasen por una independencia. Era necesario la redacción de un documento que indicara que tendría que ser esta decisión. Pero fue en el 11 de junio el Congreso designó el Comité de 5 conformados por Thomas Jefferson de Virginia, Benjamin Franklin de Pensilvania, John Adams de Massachusetts, Robert Williams de Nueva York, George Sherman de Connecticut. Esta redacción de documentos
Fue comendada por Jefferson, pero fue editada por los demás miembros del comité. Y como nosotros conocemos, el 4 de julio, los 56 congresistas decidieron proclamar oficialmente la separación de las 13 colonias del Imperio Británico. Es por eso que el 4 de julio se celebra la independencia de Estados Unidos. El fin de la guerra. La independencia significó una manifestación pública de guerra. Sostenía como verdades evidentes a todos los hombres que nacen iguales. Cada vez un gobierno tiende a destruir estos fines, el pueblo tiene derecho a retomar o abolir ese gobierno que llegó. Estos fundamentos de independencia se basaron en la filosofía de John Locke. En 1777, el ejército británico se rindió en Saratoga, Nueva York, y a pesar de haber recibido de una ayuda de los alemanes, los indios, los colonos, fueron expropiados de sus tierras. Por otro lado, las colonias recibieron el apoyo de Francia y España, que eran enemigas de Gran Bretaña desde la Guerra de los 7 Años. Esto significó la guerra y la firma de la primera Constitución en Estados Unidos en 1787. El impacto que tuvo la independencia de las colonias de la realeza británica fue descomunal. Esto provocó lo que se conoce en la historia como el fin del primer imperio británico. Posteriormente, esta potencia mundial replanteó sus políticas coloniales para lograr una nueva expansión territorial en su comercio y construcción. El segundo imperio británico ahora se enfocaba más en aprovechar las colonias asiáticas y en las Indias occidentales. Finalmente, Gran Bretaña perdió todas sus tierras ubicadas al sur de Canadá y en el norte de Florida. Y eso ha sido todo lo que podemos referirnos al momento de hablar sobre la Revolución de Estados Unidos. Recuerden que se da finalmente el 4 de junio y es firmada por los 56 congresistas y es allí donde se separa totalmente de un gobierno británico. Es por eso que ellos también tienen como lengua oficial el inglés, porque ellos no fueron colonizados por españoles, sino fueron colonizados por británicos, por el Imperio Británico, y es por eso que tienen o cumplen distintas características a los residentes de América del Sur. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.